Las granadas cruzaron el aire sobre la trinchera en arcos letales. Los rifles escupieron fuego, expulsando casquillos humeantes, mientras los proyectiles silbaban en busca de carne viva. Los ucranianos avanzaban con cautela táctica y valentía. Eran fuerzas especiales especializadas en asaltos y emboscadas. Con los lanzadores antitanque, 4 listos, sus operadores esperaron el momento exacto para lanzar la muerte sobre los vehículos enemigos que se atrevieran a avanzar. Del lado ruso, la respuesta fue implacable. Drones Orión sobrevolaron como buitres, lanzando misiles guiados que convirtieron tanques ucranianos en chatarra incandescente. En las trincheras, los soldados de Kiev fueron aplastados bajo el brutal bombardeo de los cañones de los BMP-3 de Moscú. La tierra temblaba como si el infierno respirara bajo sus pies. Los soldados corrieron a campo abierto, escuchando el zumbido del dron en lo alto, en un juego sádico para ver cuál de ellos sería la víctima. Kursk se convirtió en uno de los escenarios del sangriento espectáculo de la guerra entre Rusia y Ucrania en agosto de 2024. El ataque sorpresa de ese mes dejó a los rusos desconcertados. De repente, después de décadas, el país fue invadido por una fuerza militar que avanzó por las fronteras hasta dominar un territorio extenso. Los ucranianos estaban en el interior de una de las mayores potencias militares del mundo. Los rusos tardaron en reaccionar, pero empezaron a reorganizar sus fuerzas. Las bombas cayeron en masa sobre los soldados de Kiev, explotaron por todo el territorio ocupado. Además de Sudza, nuevos reclutas fueron contratados a toda prisa y enviados a Kursk, algunos con poco entrenamiento. Algunos restos del ahora disminuido grupo Wagner también aparecieron en la región. Estallaron sangrientos combates en los pueblos pequeños. Partes de Rusia ahora empezaron a sufrir bombardeos y disparos, convirtiéndose en ruinas, muchas veces debido a la artillería y aviación de su propio país. A finales de octubre, el rápido avance de los ucranianos se había detenido. Cuando llegó el invierno a Kursk, la sangre manchó la nieve de rojo. Como era de esperarse, cadáveres rusos y ucranianos quedaron esparcidos, muchas veces congelados, con expresiones eternas de terror o dolor, reflejando sus últimos momentos de vida. Había mucho que contar sobre los meses en que cayó la nieve, junto con las bombas, en Kursk. Las fuerzas especiales ucranianas se prepararon para adentrarse en un sistema de defensas rusas. Eran trincheras conectadas bajo la copa de los árboles. Ya hacía frío en esa época, pero las hojas aún estaban verdes, resistiendo al cambio de estaciones. Los grupos de fuerzas especiales eran soldados entrenados en asalto e infiltraciones. Ellos se adentraron en la selva ya escuchando el disparo de la parte del grupo que debía hacerlo. Rusos eran soldados diferentes, incluso la vestimenta de esos hombres era más camuflada. Muchos de esos equipos usaron armas más modernas, con una mayor tendencia hacia los rifles occidentales, en lugar del automat Kalashnikov soviético. Una vez dentro de la trinchera, la situación no era más fácil, pero al menos disminuía parte de la ventaja de la defensa. Ellos empezaron a caminar sigilosamente por los agujeros. El humo llenó el aire cuando explotó un explosivo. La parte sigilosa se terminó. La ametralladora saludó a los rusos, llenando sus estómagos vacíos de plomo en el desayuno. Era una M249. Su operador necesitaba tener cierta preparación física para cargar los cerca de 10 kilogramos cuando estaba completamente cargada. Los disparos eran importantes para suprimir a los rusos. Abierto permitió que los soldados ucranianos se levantaran y lanzaran las granadas. Los tiroteos aumentaron en intensidad. Los soldados continuaron con el asalto. Los pasos en medio de las trincheras eran cautelosos. La granada fue la clave para abrir algunos de los caminos difíciles. Las encrucijadas eran complicadas de romper.
El enemigo podría estar en cualquier lugar. Doblar una esquina sin apuntar el rifle antes y bajar puede significar la muerte. Poco a poco, el grupo fue adentrándose en las defensas enemigas. Algunas trincheras eran muy superficiales. Los soldados quedaron casi de rodillas buscando objetivos. Los dedos en los gatillos provocaron el sonido de los rifles en el aire. El olor de la pólvora quemada llegó a las narices de los soldados. El olor de la violencia era cada vez más fuerte. Los disparos de rifles y las ametralladoras saturaron las posiciones rusas de proyectiles. Defender era más difícil cuando alguien ya estaba en la trinchera. Lograron bajar, principalmente si los atacantes podían mantener más de un grupo para flanquear a los defensores. La serie de disparos destrozó las defensas rusas. Tras la caída de la posición registraron los cuerpos de los soldados enemigos. La información sobre las tropas a las que se estaban enfrentando y cualquier otro dato fue transmitida al alto mando. La conquista de esas posiciones les dio a los ucranianos una pequeña ventaja en esos puntos específicos. Las fuerzas especiales se refugiaron cerca de las rutas rusas. El paso de los vehículos de Moscú sufrió emboscadas. Los operadores sacaron los antitanque, 4 para romper el blindaje enemigo. Desarrollado en Suecia, el antitanque 4 figuró entre los lanzadores de cohetes antitanque más difundidos y operativos a nivel mundial. El arma tenía un sistema de disparo único y desechable, lo que simplificaba su operación y permitía que los soldados, incluso con entrenamiento limitado, la usaran con destreza. La ojiva del antitanque 4, diseñada para penetrar el blindaje de vehículos, liberaba un chorro de metal fundido y fragmentos al impactar el objetivo. A pesar de esas pequeñas victorias, los ucranianos estaban pasando por un momento difícil. Los rusos venían presionando desde principios de octubre. Los refuerzos enviados por el Kremlin acabaron con cualquier posibilidad de avance. Había cerca de 50.000 tropas rusas en Kursk, con un sistema de suministros que aumentaba la intensidad con la que podían atacar. Por supuesto, la situación no era solo de derrotas para los ucranianos. Si así fuera, no habrían estado durante meses dentro de Rusia. Era un conflicto complicado y difícil. Incluso una fuerza mucho mayor como los soldados de Moscú podría tener dificultades para desplazar a los ucranianos en posiciones más fortificadas. Las bombas del Kremlin cayeron sobre la fuerza invasora. Los soldados de Kiev en movimiento fueron sorprendidos por las explosiones. Su equipo fue destruido por los drones kamikaze, dejando a los sobrevivientes atrapados en pueblos completamente arrasados por la artillería rusa. Estos soldados fueron cazados en varias ocasiones. Detectados por las cámaras térmicas, sus cuerpos fueron perdiendo el brillo poco a poco después de las explosiones, cediendo el calor de sus vidas al invierno. Los soldados de Moscú en ese momento intentaron atacar al máximo para seguir reduciendo el territorio ucraniano. Oficiales rusos como el teniente Leonid Yasinski enviaron blindados para probar algunas defensas enemigas. Estos pequeños grupos de combate, montados en blindados de transporte de infantería, ardieron bajo el yugo de los drones de los sobrevivientes. Tuvieron que correr. Fue el momento en que la condición física marcó la diferencia. Uno de los hombres se quedó atrás. La presa más débil siempre es el objetivo del depredador. En este caso, un demonio aéreo que descendió para devorar con colmillos de fuego al ruso que huía. El teniente ruso Yasinski se irritó con otro problema al enfrentarse a la soberbia ucraniana al invadir Kursk.
Él se preparó para mostrar cómo su experiencia militar de más de una década ayudaría a expulsar a los enemigos de ahí. Leonid Yasinski Viktorovich llegó a Kursk con una vasta experiencia militar. Dejó en casa una medalla por la captura de Bakhmut para volver al campo de batalla. Tal vez ni siquiera necesitaba haber vuelto a la guerra. Tenía un título en medicina. Fue para servir como médico y comenzó su trabajo en la flota del Báltico como un conscripto. En 2012 el tiempo pasó y ahora Leonid, ex marinero, ex mercenario, ex médico, estaba ahí como teniente en la 155ª Brigada de Infantería de Marina. Era mucha historia. Él reflexionó sobre la vida mientras recibía noticias de muerte. Los pilotos de drones cazaron a los ucranianos en las trincheras en varias regiones de Kursk. Las fuerzas aéreas brasileñas cayeron cada vez más pesadas. Una fuerzas aéreas brasileñas 3000 explotó en una base ucraniana, causando tanta destrucción que un dron en lo alto casi fue completamente envuelto por la columna de humo. Era finales de octubre de 2024 cuando las fuerzas rusas empezaron a recuperar cada vez más territorio de los ucranianos. Lo que unas fuerzas aéreas brasileñas no destruyó quedó para que los drones Lancet lo ejecutaran, aunque los Lancet eran menos famosos. En esa etapa del conflicto había muchas armas destacadas en los medios, pero fueron olvidadas por la prensa. Sin embargo, siguieron siendo un recuerdo fatal para las tropas de Kiev. En medio de tantas explosiones, los ucranianos endurecidos por la guerra intentaron evacuar a sus heridos. Había quienes ni siquiera vacilaban ante el terror del fuego rugiendo frente a ellos. Años de guerra endurecieron almas o las rompieron por completo. Después de destrozar tantos cuerpos de ucranianos, Leonid puso a sus hombres en posición para un ataque. El BMP cruzó un campo reseco por el otoño cuando las plantas se preparaban para el duro invierno de Rusia. Él pensó en sus años después de ser reclutado. Después de la toma de Crimea por parte de Rusia, él fue a servir en la flota del Mar Negro. Allí le tomó aún más gusto al ambiente militar. Yasinsk dejó la flota, pero la guerra de 2022 lo llamó de nuevo. Él no resistió al encanto. Experimentado, pero sin haber vivido la violencia total que un conflicto podría proporcionar. Terminó firmando el contrato con el grupo Wagner, la empresa militar que fue su mayor fuente de aprendizaje hasta 2023. Cuando el cañón del BMP empezó a disparar, 30 milímetros de furia golpearon las defensas. Los soldados alcanzados eran literalmente despedazados. La explosión de las municiones liberó metralla que hirió mortalmente a algunos de los ucranianos. El avance era bueno para el 155, pero también para otros grupos como la 80ª, la 10ª Brigada de Infantería Naval o el 117 o Regimiento Aerotransportado. Los BMP estaban entrando abruptamente en algunas aldeas controladas por los ucranianos pasando por restos de metal. Algunas veces fueron alcanzados. El blindaje resistió, permitiendo que el vehículo continuara con el ataque. El cañón marcó la muerte al ritmo de hasta 200 fragmentos de furia por minuto. Las explosiones destrozaron las casas, no quedó nada ni siquiera de los árboles. En algunas líneas de combate, Yasinsk vio como distritos como Novaya Sorotina, Veseloye, Krasnoyarsk y Ubimovka eran retomados. Pero fue mucho más que eso. Ya en noviembre los ucranianos habían perdido la mitad del territorio que habían conquistado y todavía había rumores de que los norcoreanos habían llegado para ayudar. Leonid Yasinsk se rió de eso. Para él, lo importante eran sus reclutas. Quería enviarlos a la batalla con una doctrina similar a la definida por el grupo Wagner. Pero la verdad era que hoy en día, desde la caída del grupo, él ya no era un mercenario. Las cosas cambiaron e incluso el material humano que tenía bajo sus órdenes era diferente. Cuando la guerra de 2022 lo llamó de nuevo para luchar, firmó el contrato con los hombres conocidos como la Orquesta. Era un orgullo formar parte del grupo Wagner. Leonid los dejó poco después de la caída de la ciudad y antes de la revuelta de los mercenarios. Podría haberse quedado sin luchar. Sin embargo, no resistió al encanto de la gloria.
La violencia lo había tocado de una manera que no le permitió quedarse en casa. Firmó el contrato con el Ministerio de Defensa y ahora estaba en Kursk como teniente de la 155, liderando a hombres contratados o trasladados deprisa para expulsar a los ucranianos. Era genial poder ver a los drones kamikaze persiguiendo a los tanques estadounidenses en Kursk, lo cual no era posible. Sintieron el impacto. Se convirtieron en carcasas que servirían de adorno durante décadas para que la gente notara el poder de Rusia. Los drones estaban funcionando muy bien para eliminar los blindados que Kiev envió. Los pilotos entrenados de Rusia intentaron mantener un cerco fuerte contra los ucranianos. Era necesario mantener muchos vuelos durante el día. La tarea era cansada con la pérdida de varios equipos debido a las interrupciones. Aquellos que lograron hacer sus vuelos libres valieron la pena, terminando en muerte y destrucción. El hecho de que los ucranianos llevaran pocas de sus fuerzas antiaéreas a Kursk dejó a los rusos libres para usar un arma que desarrollaron en 2011. El Orión era un dron de reconocimiento y ataque con una envergadura de 16 metros. Algunas versiones llevaban hasta 4 misiles antitanque. Los ucranianos tenían la envergadura, pero no los drones. Los disparos de los proyectiles 9K-121 VKR cazaron sus objetivos por kilómetros, a veces alcanzándolos a 10.000 metros de distancia. Después de que los blindados fueron destruidos, las bombas Fabes cayeron para desgastar un poco más a los ucranianos. Eran explosiones enormes, creando cráteres donde antes había casas, creando Leonid envió a la infantería para limpiar las trincheras, donde aún había sobrevivientes. Lo logró en el día, cuando los hombres pasaron por los restos de equipos, caminaron hasta llegar a los agujeros donde los ucranianos se refugiaron. Lanzaron granadas para romper la resistencia. La explosión soltó metralla en un espacio pequeño, haciendo difícil la escapatoria. A menos que los ucranianos hubieran hecho la pelea en una curva, la explosión soltó metralla. Si los ucranianos hubieran peleado en una curva, la explosión, la presión de los superiores para que las tropas continuaran avanzando en Kursk era muy grande. Desde hace meses, los ucranianos estaban dentro de Kursk, algo inaceptable. Los blindados del teniente Leonid avanzaron confiados por los campos durante un día soleado y bonito, a pesar del frío. Las explosiones alrededor eran parte de la guerra y afectaron principalmente a los novatos. El teniente ya había visto suficiente muerte como para poder controlar el miedo ante la afilada hoja de la parca. El humo surgió en medio del caos, disipándose en el viento tan rápido como las vidas que se llevó consigo. La columna fue incendiada con hombres siendo destrozados sobre los vehículos. Los drones kamikaze destruyeron muchos blindados ese día, pero parecía que no se satisfacían, devorando el metal. Persiguieron a los hombres que salieron de los vehículos. Era doloroso escuchar las explosiones bajo los compañeros. Los soldados solo pudieron seguir corriendo. Quien logró escapar tuvo que regresar a la base a pie, esperando no ser cazado. Leonid Yasinski no fue uno de ellos. Murió comandando a sus hombres. La familia tuvo la suerte de recibir un cadáver entero para sepultar en su tierra natal, en Neman. Algo que la guerra les negó a miles de familiares en esos años de conflicto. Y aún negaría más, pues los combates de Kursk estaban en una etapa muy intensa. Esas pequeñas victorias mantuvieron a los ucranianos todavía dentro de Kursk en noviembre y diciembre. Pero algo cambiaría. La victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos y la presión de los acuerdos de paz apresuraron el avance de los rusos contra las fuerzas de Kiev. Lo que menos quería Moscú era que una parte de su territorio soberano estuviera involucrada en las negociaciones. Por eso presionó para la expulsión rápida de los ucranianos. Aunque eso generara cientos de cadáveres más entre los suyos y dejara un rastro de ruinas en su propio país.